Son las 7 de la mañana con 4 minutos, les decía lunes 18 de julio del 2022. Creo que debemos seguir de alguna forma dándole continuidad a lo que pasó la semana anterior y este anuncio que ha hecho el gobierno nacional y el presidente Lasso de eliminar la prueba de la Cenecit, lo que no implica que se elimina del todo la prueba como, digamos, mecanismo o herramienta de filtro para el ingreso a las universidades, porque de lo que entendemos, ahora cada centro universitario tendrá que elaborar un cuestionario y lo que no va a haber es una prueba estandarizada u homologada, ¿no? Entonces, seguramente cada universidad tendrá que ver el mecanismo para dar lugar al ingreso de los estudiantes cada año. Ahora, yo sí creo que hay que profundizar en el hecho de que por eliminar la prueba no quiere decir que absolutamente todos los aspirantes a la universidad van a tener la posibilidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de la ampliación del número de cupos disponibles para que se puedan satisfacer o cumplir con las eh, ambiciones de todos los jóvenes que legítimamente además las tienen de ingresar a la universidad. Eliminación de la prueba no es un incremento automático del número de cupos. Y esto tiene que ver con no solo con el espacio físico, ¿no? Porque cada estudiante tiene que ocupar un puesto, un pupitre, una silla, un escritorio, etcétera, sino también con que ese pupitre, ese escritorio y esa silla, que además son solo cuestiones físicas, porque más allá de eso hay un enorme costo que tiene que asumirlo el Estado, tiene que ver con recursos económicos. El incremento de cupos a la larga también implica que hay que aumentar el espacio físico como para que puedan ingresar los estudiantes a determinadas carreras o a la universidad en general, ¿no es cierto? Entonces, hay que partir de ese hecho, de que la eliminación de la prueba por sí misma no es garantía de absolutamente nada, y me parece que ahí hubo una equivocación a la hora de tratar de entender o de leer el alcance de la declaración y el anuncio que hiciera el presidente Lasso durante la semana anterior, que yo considero es un anuncio por demás demagógico. Y repito las palabras que yo les mencionaba la semana pasada, que me parece que el presidente sigue sin entender de que la campaña política ya se terminó en 2021, de que él ya no es un candidato que necesita vender humo a la ciudadanía como para poder acceder a un cargo, porque ya él es presidente de la República, y que hay que dar soluciones a los problemas que enfrenta el país. Y uno de esos problemas es precisamente el de la educación superior, a partir de la urgencia que tienen no solo los jóvenes, ¿no? Porque además queremos circunscribir al hecho de que los jóvenes son los únicos que aspiran a ingresar a la universidad, y no es así, porque también, digamos, hay personas que ya a la edad adulta deciden seguir una carrera, lo cual además me parece fantástico. Pero si es que no se destinan los recursos necesarios como para que pueda cumplirse precisamente con este tipo de ofrecimientos, no pasan de ser eso, de ser ofrecimientos, de ser anuncios que lamentablemente después no se refleja en la realidad con lo que sucede en los hechos, ¿no? Entonces, estábamos hablando de que la prueba por sí misma no es garantía de absolutamente nada, porque digamos que si para determinada carrera hasta este año o el anterior se destinaban 500 o 600 cupos o 1000, digamos, ¿no? Las carreras que son las que tienen mayor demanda, como por ejemplo medicina o derecho o administración,
el eliminar la prueba no quiere decir que vamos a pasar de tener 500 o 600 cupos a tener un número ilimitado de cupos. Porque, insisto, esos cupos son estudiantes. Y esos estudiantes utilizan un espacio físico. Como les decía, una silla, un escritorio, un pupitre, etcétera. Y resulta que yo leía durante toda la semana anterior y el fin de semana tuiteros que decían: yo me eduqué en una universidad pública y lo que tocaba hacer era, ya habiendo ingresado, lo que tocaba hacer era llegar por lo general todos los días más temprano, media hora, 20 minutos antes de que empiece la clase, para poder acceder a un lugar y poder recibir la clase sentado, como debería ser, incluso por un tema de, primero de dignidad, ¿no? Primero de dignidad y después de que si estás nutriéndote de conocimientos, tienes que hacerlo con todas las herramientas y con toda la comodidad necesaria como para que puedas concentrarte en nutrirte precisamente de la educación y de esos conocimientos que te están impartiendo los docentes, porque caso contrario voy a estar, no sé, como parado, arrimándome a la pared, cansado, agotado, sentado en el piso, distraído, etcétera, etcétera. Entonces, yo leía, insisto, a varios tuiteros decir eso, ¿no? Que contar sus experiencias de cómo fue el ingreso a una universidad pública y después el tener que recibir clases de una forma que a mí por lo menos me parece absolutamente indigna. Y me parece también que es como extraño el ver personas, y sobre todo quienes de alguna forma tienen alguna relación con el mundo universitario y con la academia, celebrar este anuncio sin tomar en consideración estas aristas que yo les acabo de mencionar y que son, digamos, de alguna forma también realidades que parten de la propia experiencia de personas que, como les estoy contando, relataban en redes sociales cómo a ellos les tocó o a ellas les tocó pasar los primeros meses o quizás años de estudio en una universidad pública, cuando la forma de ingresar era la que están tratando de implementar hoy en día. Y después, lo que yo les mencionaba la semana anterior, que vamos en esta suerte como de regresión en el tiempo y al pasado, a ver jóvenes, primero quedémonos en el hecho de que muchos van a quedarse por fuera, ¿no? Porque ya estamos, creo que está clarísimo de que eliminar la prueba no es garantía de nada, eliminar la prueba no significa ni implica el aumento de cupos, ni el ingreso total a la universidad pública, ¿ya? Quedemos en que cada año va a haber, de acuerdo a la capacidad física y al presupuesto que se le asigna a cada universidad, un número determinado de cupos para un número determinado de aspirantes o de estudiantes. De ahí está el hecho de que ¿quiénes van a ingresar? Van a ingresar, como les decía la semana anterior, quienes madruguen, quienes lleguen a hacer la fila primero, quienes por ahí, y fíjense también lo que es volver a ese sistema arcaico y que da también lugar a la corrupción, porque para mí finalmente el palanqueo, que no tiene que ver nada con la meritocracia, más bien la palancocracia, da lugar a la corrupción, porque no van a entrar probablemente los mejor preparados o los más capacitados, que de acuerdo a una prueba de evaluación ingresan los que más aptos están para la universidad o para determinada carrera. Entonces va a dar lugar también a esto, ¿no? Tengo palancas. Es que mi mamá es
amiga de la hermana del rector o de la rectora de determinada universidad, o de la vicerrectora o del vicerrector, y por ahí se abre una posibilidad para que pueda yo entrar, o alguien, o uno de mis hijos pueda entrar, etcétera, ¿no? Depender de las ayudas. Y digamos, eso ya está mal, pero ¿qué tal con el hecho de comprar cupos? Que esas son cosas que también ocurrían en el pasado, ¿no? Que es como comprar los turnos, que eso es algo que está sucediendo ya en este nuevo Ecuador, en este Ecuador del encuentro, en donde ya no es como antes, que ibas y sacabas la cédula cuando se te perdía o cuando tenías que renovar, en una cuestión de 10 o de 15 minutos, para renovar tu cédula, ibas, pagabas en el banco y en 15 minutos tenías tu nueva cédula, ¿no? Ahora, o para el pasaporte o la licencia, ahora puedes comprar los turnos a través de un tramitador, cuando esas cosas parecían que eran parte del Ecuador de los años 90, de los 80 o de inicios de los años 2000, que habíamos dejado atrás de esa historia horrible, ¿no? Del Ecuador del tramitador. Pero ahora parece que vamos a volver a eso, ¿no? Justamente lo que alguien nos decía en el chat. Vamos a ver nuevamente la venta de cupos. ¿Y eso qué es? Eso también es corrupción. Porque da lugar no a la meritocracia, como les decía, sino a la palancocracia. Y yo les hablaba hace un momento del tema del costo. Porque tampoco podemos entender que la educación pública es una educación gratuita per se. No, no es gratuita. Pues no ven que la educación pública la pagan ustedes, la pagamos nosotros a través de nuestros impuestos. Y de alguna forma eso es parte de la necesaria redistribución de la riqueza. Que los impuestos que ustedes, que nosotros pagamos, vayan a educación o vayan a salud, y que esa salud, esa educación, la infraestructura, la vialidad, etcétera, de todo el Ecuador, sea óptima, sea el caso específico de la educación, sea una educación de calidad, sea una educación de primera para nuestros niños, para nuestras niñas, para los jóvenes, para los y las estudiantes de las universidades, sea una educación de privilegio, espectacular, ¿no? Con docentes preparados, con instalaciones de primera, con laboratorios, con aulas en donde todos puedan estar recibiendo de forma decente, digna las clases, sentados cada uno en su pupitre, con internet, con tecnología, etcétera. Pero es que creo que ni ustedes ni yo vamos a estar negándonos a pagar los impuestos sabiendo que nuestros jóvenes tienen ese tratamiento en la educación pública. Entonces tampoco es que es de educación gratuita, no, porque hay un costo, y el costo lo pagamos todos los ecuatorianos. Y cada estudiante que ingresa a la universidad implica, no vamos a llamarle un gasto, pero implica una inversión. Esta sí una inversión. Es una inversión en educación, como lo es en salud. Eso no puede ser considerado un gasto. Cada vez que en un hospital público se salva una vida, se atiende un parto, una emergencia, está el Estado invirtiendo en la salud para tener cada vez ciudadanos más saludables, para tener nuevos ciudadanos en el caso de un nacimiento, ¿no es cierto? Entonces a eso no se le puede llamar gasto, eso indudablemente es inversión. Cuando se construye una carretera, cuando se construye un puente, una hidroeléctrica, cuando se construye obra pública, eso es inversión. A eso no se le puede seguir llamando gasto. Y lo de la educación es exactamente igual, es una inversión. Es una inversión que se hace para preparar mejores ciudadanos, profesionales, capacitados, para atender la misma salud pública con nuevos profesionales de la medicina, por poner un ejemplo. Pero cada estudiante que ingresa a la universidad pública
recibe la subvención por parte del Estado y esos recursos salen o de sus impuestos o de, por ejemplo, la explotación de recursos naturales no renovables. Entonces hay que saber invertir esos recursos. Por eso es que considero que el establecer todavía un mecanismo de filtro a través de los méritos a la educación pública era necesario, porque si el Estado va a destinar recursos para que sus hijos, para que sus hijas, para que nuestros hijos se eduquen en la universidad pública, tienen que entrar los mejores, los que estén más capacitados. Porque cada estudiante, insisto, es una inversión por parte del Estado. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si de cada 500 que ingresan a estudiar una carrera, o 600 o 1000, los que sean cada año, a estudiar una carrera, pasa que el 70%, o el 60%, o el 50%, o el 40%, el porcentaje que sea, terminan desertando de esa carrera, o desertando definitivamente de la universidad? ¿A dónde van a ir esos recursos que el Estado destinó como inversión para educar a ese joven o esa joven? Por eso considero que la prueba también era necesaria. Que hacer méritos para ingresar a la universidad es necesario. Tomando en cuenta de que el Estado está asumiendo el costo de la educación, en el caso de las universidades públicas. Y ahí hay otro detalle adicional. Quienes se quedan por fuera, porque esto es evidente que, fíjense ustedes, este año se hablaba de que al menos 80,000 o más aspirantes a la universidad se quedaron por fuera. ¿Qué va a pasar con el resto de justamente estudiantes que anhelan, que desean ingresar a la universidad y que no madrugaron o que no tenían el amigo del papá o de la mamá que es pariente del rector y que se quedaron por fuera? Van a tener que ir a buscar universidad privada, ¿no es cierto? Y los costos de la universidad privada, seguramente en algunos, no sé si en muchos de esos casos, van a ser casi inaccesibles para la economía de las familias, de los chicos o de las chicas que deseen estudiar en la universidad. Porque los deseos los pueden tener, pero en un caso o van a tener, insisto, que madrugar, que despertarse temprano, que buscar alguna palanca, o tener dinero para comprar un cupo, o lo otro va a ser que sus padres, que su familia se endeuden para financiar la carrera en una universidad privada, que ahora mismo tiene unos costos elevadísimos, y que no sabemos si es que todos, la gran mayoría de quienes se queden por fuera de la educación pública, van a poder pagar o financiarse la educación en un centro de estudios privado, por lo que les acabo de señalar. Y dependiendo de la carrera todavía más costoso, o sea, medicina, por ejemplo, ¿no? En una universidad privada significa e implica un desembolso muy importante de recursos para una familia que desea ver a su hija, a su hijo, como un profesional de la medicina. Y ahí hay algo que a mí, por ejemplo, me inquieta y mucho, porque ya vemos que estamos volviendo al pasado de forma muy acelerada. Dar pasos, pequeños pasos hacia el futuro, hacia adelante, hacia la modernización, tomó casi una década. Y volver a los 90 nos ha tomado un año, el gobierno de Lasso y los 4 años de Moreno, que ha sido un tiempo en el que el Ecuador ha experimentado unos retrocesos impresionantes a todo nivel, no solo hablando
de la materia educativa. Y ahí me viene a mí una preocupación enorme, ¿no? Porque van a convertir, como les decía hace un momento, a la educación en pretexto para, primero, para esta nueva rifa de cupos que puede dar lugar a la corrupción en la educación superior, considerando algo que también les mencionaba yo la semana anterior, que varias universidades fueron utilizadas, y la universidad pública en general, como un botín político. Entonces, hubo partidos en este país, movimientos políticos y partidos que se atrincheraron en universidades, en facultades, etcétera, y no las soltaban, no las aflojaban, ¿no? Desde donde también adoctrinaban a los estudiantes, y desde ahí hacían, digamos, su cuartel de operaciones políticas. Eso tampoco creo que es un misterio ni un secreto para ninguno de nosotros ni ustedes, ¿no es cierto? Entonces de ahí me viene a mí, digamos, la duda de que si no tienes plata para comprar cupo, para el tramitador o para la universidad privada que tiene cierto nivel de prestigio, esto puede dar lugar al nuevo nacimiento o a la reapertura de las famosas y mal recordadas universidades de garaje, ¿no? Esas universidades que de alguna forma vendían, rifaban o regalaban títulos, y en donde se daba lugar a la creación de carreras que no tenían ni pies ni cabeza, pero una infinidad de carreras, ¿no? Como por ejemplo, qué sé yo, ingeniería en cosméticos o alguna cosa por el estilo, licenciatura en temas de cosméticos, ¿no? O ingenierías en periodismo, cosas por el estilo. Entonces, lo cual sería una distorsión muy, muy lamentable por, digamos, los avances que experimentó el Ecuador en materia de educación, así como en otras áreas durante años anteriores. Y fíjense que estudiantes que salían de la universidad pública después tenían la posibilidad, apelando a sus buenas calificaciones, a su desempeño académico, etcétera, a becas que además otorgaba el propio Estado para que se vayan a seguir formando en el extranjero. Y que ese es un programa, un proyecto que se vino a menos durante ya el gobierno anterior, y que ahora han tratado como de edulcorarlo, diciendo, bueno, sí, vamos a sostener algunas becas, ya no tantas como las que había antes, porque eran por cientos, ¿no? La cantidad de profesionales que iban a seguir capacitándose en el exterior, y que además, como el Estado financiaba su preparación afuera, tenían la obligación de regresar al país para devolverle lo que justamente el Estado financió, ¿no? Que es su educación. Entonces tenía que devolver o retribuirle en algo al país, viniendo o trayendo todos sus conocimientos acá al Ecuador para empezar a trabajar aquí, ¿no es cierto? Entonces ahora han dicho, ya sí vamos a sostener algunas becas, pero vamos a impulsar el crédito. Finalmente el crédito lo van a terminar pagando los estudiantes, lo van a terminar pagando sus familias, pero así han buscado la forma de edulcorar dichas propuestas, ¿no? Y ustedes van a decir, lo que pasa es que en el comentario de Alexis Moncayo hay un sesgo, y probablemente sí, claro, porque yo no estoy de acuerdo con la decisión que ha adoptado el gobierno, como en muchas otras ocasiones, en esta tampoco estoy de acuerdo. Yo quiero que le escuchen a la rectora de la Universidad de Cuenca, María Augusta Hermida, quien se pronunció sobre este tema de la eliminación de la prueba o el examen de la Cenecit. Y de paso, desde este espacio y de forma muy particular, solidarizarme con quien ha sido además injustamente, la señora María Augusta Hermida, rectora de la Universidad de Cuenca, estigmatizada como suelen hacerlo los medios de comunicación, quienes después, cuando a los medios se les señala por mentirosos, por publicar fake news, o por los errores que cometen muchos de sus periodistas, terminan victimizándose. Esa es ya una costumbre de los medios en este país. No todos, obviamente, pero sí algunos o muchos.
victimizándose, pero son los primeros en etiquetar o en tratar de restarle validez a la opinión de alguien, señalándola como correísta. Y eso fue lo que hizo un medio de forma patética durante el fin de semana en contra de la rectora de la Universidad de Cuenca, María Augusta Hermida. Les invito a que le escuchemos para que digan, ¿no? Vean ustedes, una rectora también cree que esta no es la mejor solución ni la mejor salida. Escuchamos. Que nadie crea que por eliminar el examen de ingreso, que lo desarrollaba el CENESID, se están aumentando los cupos en la universidad. Esto es muy triste, pero es verdad, que nadie se confunda. La eliminación del examen no implica aumentar cupos en las universidades. Lo único que significa es que esta competencia que estaba centralizada de algún modo, que permitía distribuir cupos en todo el territorio nacional, que permitía acciones afirmativas para aquellos sectores más vulnerables y que habían tenido menos oportunidades, desaparece y de algún modo nos trasladan esa responsabilidad a cada una de las universidades para que nosotros desde el próximo año, no es desde este año para la Universidad de Cuenca, desde el próximo año asumamos esta competencia de definir cómo seleccionamos a los estudiantes que van a entrar a nuestra universidad. Pero, lamentablemente, el número de cupos no aumenta. Para que el número de cupos aumente en las universidades necesitamos recursos económicos para infraestructura física, infraestructura tecnológica, pago a profesores, y estaríamos gustosos de hacerlo como universidades públicas. Sin embargo, con los presupuestos reducidos que se han mantenido desde el 2019, 20, 21 y 22, esto resulta imposible. Hay una sensación de alegría, obviamente, en la comunidad, en la sociedad, pensando que eliminar el examen significa libre ingreso. Esto no es así, que nadie se confunda, por favor. El año anterior... Ahí está, ven ustedes, eliminar la prueba no es significado de que el número de cupos se aumenta, y si a las universidades públicas el Estado no asigna los recursos que se necesita incluso para sostener los cupos que actualmente existen, simplemente todo esto va a quedar en un simple ofrecimiento y no va a ser otra cosa que un anuncio absolutamente demagógico y populista, en el peor de los términos populista, además, ¿no? Porque esa es otra palabrita y otro concepto que en el Ecuador ha sido como malinterpretado o mal utilizado, ¿no? Querer endosarle al populismo, digamos, todo lo negativo que puede tener ese concepto, ¿no? Pero digamos que lo diga la rectora de la Universidad de Cuenca, que lo diga una rectora de un establecimiento educativo superior, como es una universidad, da cuenta de que la propuesta del gobierno no tiene ningún sustento, además técnico, que no sea la demagogia, ¿no?